Viernes 16 de mayo del 2025. Bueno, para hoy día un entrenamiento bastante sencillo, pero de alta intensidad. Así que por eso decidí irme hacia Acapulco, que normalmente yo no hago series ahí en Acapulco. Pero creo que lo que pensaba hacer hoy día sí me encajaba bien, ¿no? Lo que pensaba hacer era 4 series de 2 minutos. O sea, series cortitas nomás, pero a una potencia bastante alta, en mi caso 280 vatios. Que en términos relativos para mí, eso es obviamente por encima de mi FTP, que es como 220, 230. Y es un poquito más suave que mi peak 5 minutos. O sea, digamos, zona 5, ¿no? O sea, esfuerzo por encima del FTP, mucha agitación y bueno, bastante exigente. Pero obviamente manejable. O sea, 4 por 2 minutos creo que eso lo puede hacer cualquier persona. Y creo que esta es la primera sesión de zona 5 que meto en bastante tiempo, ¿no? Bueno, el otro día en milimétrica hice un bloquecito pequeño de bilats, que eso también es zona 5, ¿no? Pero yo creo que esto de acá es un poco más demandante. Las series a ritmo estable en zona 5, para la mayoría de personas, creo que son entrenamientos más duros que estar haciendo las miniseries bilats, que si bien es cierto también es exigente, el hecho de que tengan descansos más frecuentes hace que sea más llevadero. Me parece que es así. Bueno, al final cada deportista se va acostumbrando a lo que hace, ¿no? Y hay gente que tiene más preferencia por una cosa por la otra. Al final eso no importa tanto. Lo que importa es que tengamos el tipo de estímulo que queremos para lo que estamos buscando. Entonces, bueno, yo necesito un poquito de zona 5 para lo que viene, para un poco para el Criterium, un poco para el Gran Fondo de Nueva York. Entonces me fui a Acapulco. En Acapulco prefería hacerlo en Acapulco en vez de Duna, porque Duna es una pendiente ya un poquito más fuerte, un 4, 5, 6%, depende en qué zona lo estemos haciendo. Pero Acapulco tiene menos pendiente, entonces si hay menos pendiente y más velocidad. Y yo quería pues hacer ese tipo de series a alta velocidad, porque siento que sería un poquito más parecido a lo que nos puede ocurrir en competencia, ¿no? En una competencia llana, obviamente. Entonces por eso dije, estaría bien hacerlo ahí. Otra opción que tenía era hacerlo en la Costa Verde, hacerlo todo en llano, ¿no? Pero las series de zona 5 en llano, la verdad que yo las siento sumamente duras. Entonces tengo cierta preferencia en hacerlas mejor en escalada, ¿no? Pero de nuevo eso depende también de para qué uno se prepara, ¿no? Si uno necesita ese tipo de intensidades en el llano, entonces vale la pena pues hacerlo en el llano, en el entrenamiento, ¿no? Para irse adaptando a aplicar altas potencias a muy alta velocidad, con cadencia alta, con un poquito más de tensión en el cuerpo. Entonces al final todo está en función pues de cuál es la competencia o el requerimiento que uno tiene cerca para que el entrenamiento se asemeje un poco a eso. Bueno, yo quería también comentar algo. Justo hace poquito, hace un video, creo, o 2 videos, el televidente Full Vatios me escribió y me hizo una pregunta muy, muy simpática, muy interesante, muy bonita, que yo siempre también le hago vueltas a la cabeza y muchas personas también me preguntan y muchas personas también se preguntan lo mismo. Entonces yo creo que valía la pena volver a hablar del tema, porque esto creo que ya lo he hablado también. O sea, Full Vatios me preguntaba si yo tuviera que elegir una sola bicicleta, ¿cuál elegiría? O sea, la de montaña, la de ruta, la de triatlón, la gravel. Entonces, para mí esa es una pregunta muy difícil de responder, porque, o sea, yo estoy acostumbrado ya a todas las bicicletas, o sea, mejor dicho, a tener todas esas bicicletas desde hace mucho tiempo y no las tuve así todas de un porrazo, o sea, vinieron poco a poco, ¿no? La bicicleta más antigua que tengo, yo creo que es la de triatlón, que la tengo desde el 2009, o sea, hace ya un montón de tiempo, ¿no? Son más de 15 años. Entonces, esa bicicleta es, bueno, como digo, la más antigua. Después de eso han venido otras más, ¿no? Y antes he tenido otras también. Entonces tengo esa, tengo la de montañera, tengo 2 montañeras, tengo la de ruta, la de gravel. Entonces yo sinceramente no podría deshacerme de ninguna de ellas, porque todas tienen su utilidad. Ahora, ese es el escenario ideal, pues, o sea, creo que todos quisiéramos tener una bicicleta para cada cosa. La de montaña es la que menos estoy usando últimamente, pero durante los primeros años de deporte que yo tuve como ciclista fueron básicamente todos en bicicleta de montaña, porque eso era lo que hacía. Yo me iba a Pachacamac todos los fines de semana. Si bien yo no conozco mucho Pachacamac, o sea, a pesar de que he ido muchas veces, hasta ahorita si voy solo yo me pierdo. Pero lo cierto es que durante los primeros años en que yo hacía deporte, siempre iba para ahí con los amigos que eran mis guías. Entonces esa era la bici que usaba más en ese momento. Ahora han pasado muchos años y la verdad es que la tengo todavía, pero la uso muy poco, ¿no? O sea, la uso para cosas muy puntuales. O sea, por ejemplo, la carrera que a mí me gusta hacer siempre todos los años es el Rally Cieneguilla. Es un rally muy rápido, muy simpático.
y obviamente bici de montaña, ¿no? Después Totoritas he hecho varias veces, aunque ahora último ya no, entonces Totoritas de bici de montaña también. El desafío de Antioquia era una ruta que siempre pues la hacía también, que obviamente era con bici de montaña, pero ya hace poco tiempo pusieron la categoría gravel y el año pasado yo ya fui en bici de gravel, que yo creo que esa es la carrera o la edición que más he disfrutado por estar en la bici de gravel, porque creo que la de gravel se adapta mucho mejor a ese tipo de terreno, que tiene trocha ligera y mucha pista también, y pista en no muy buen estado. Entonces, todas las bicicletas tienen una utilidad. La bicicleta de ruta me encanta también, pero la uso básicamente para los días de pelotón, de rodaje con grupos grandes. O básicamente ahorita, en los últimos meses, básicamente para los miércoles de milimétrica, ¿no? Entonces, todas las bicicletas tienen su utilidad. Yo no me desharía de ninguna de ellas, pero no quiero esquivar la pregunta pues del televidente Fulvatius, porque él me dice si tuviera que escoger una, ¿cuál sería? Entonces yo lo que digo ahora es, si tuviera que tener una sola, yo tendría la bicicleta de gravel, porque me parece que es la más versátil, ¿no? La más versátil, ojo, para mi necesidad, ¿no? O sea, para lo que a mí me gusta hacer. O sea, entre el mundo gravel, entre el mundo de carretera y el mundo de montaña, para mí la gran distinción, además del terreno, obviamente, pues la montaña es irse a los cerros y la de ruta es la carretera, el asfalto. Pero muy al margen de eso, lo que a mí más me ha gustado siempre es la posición de la bici de ruta. Y esto sí no sabría por qué, ¿no? O sea, supongo pues que ya en los últimos años ya el ciclismo de ruta es lo que más me gusta, es lo que más veo en la televisión. Yo sigo el ciclismo de ruta durante todo el año prácticamente. El ciclismo de montaña lo sigo muy poquito, o sea, veo los resúmenes de vez en cuando, o sea, pero no tengo en mente cuál es el calendario del cross country olímpico, por ejemplo. En las Olimpiadas sí veo esa carrera siempre, y por ahí si hay una carrera interesante, seguramente la voy a ver también, pero no le hago seguimiento durante todo el año, o sea, ¿y esto por qué? Porque realmente pues yo creo que más me gusta al otro, ¿no? Entonces, el ciclismo que veo en la televisión, al que sigo, a los ciclistas a los que más sigo, todos son ruteros. Entonces yo me identifico más con esa rama del ciclismo. Y con el triatlón también, obviamente. El triatlón también lo sigo todo el año, ¿no? Entonces, si pensamos en la bicicleta ya no en el deporte, sino en la modalidad, sino en la bicicleta de ruta es la que siempre me ha parecido más cómoda, ¿no? Será por el hecho del timón, de tener varias posiciones para ponerse, para agarrarse, ¿no? Para rodar así de distintas formas. Entonces, eso es algo que a mí siempre me gustó de la bici de ruta. Además de la velocidad, además de que uno pues tiene la posibilidad de ir en grupos más grandes, del pelotón, o sea, es una rama del ciclismo que tiene sus particularidades. Entonces, yo siempre he tenido más gusto, creo, por la posición de la bici de ruta. Entonces, la bici de montaña la he usado durante mucho tiempo también aquí en la ciudad para ir a sitios donde pues las pistas están rotas, donde hay que escalar mucho más duro, entonces, o para la misma trocha también, ¿no? Pero ahora al tener ya una bici gravel, yo creo que la bici gravel ya es el combo perfecto, porque tiene la posición de ruta, es básicamente una bici de ruta con ligeros cambios e inclusive es más cómoda que la bici de ruta, ¿no? La geometría es distinta, es un poquito más alta, el drop entre el asiento y el timón no suele ser tan agresivo con la bici de ruta. El hecho de tener las llantas gordas nomás, eso ya es un cambio pues radical para mí. Eso hace la gran diferencia, ¿no? Para poder disfrutar de esa bicicleta en una ciudad como Lima, que no tiene pues el mejor asfalto. Entonces, con la bici de gravel yo tengo posición de ruta, que es lo que me gusta, que es como yo me siento más ciclista, digámoslo así, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y me permite entrenar en cualquier lugar, en el asfalto, así como ahorita, por ejemplo, en Acapulco, que es un lugar de asfalto impecable, pero también me permite ir a la Costa Verde de vez en cuando para hacer rodajes rápidos y en el llano, o me permite ir hacia la zona de Cieneguilla para escalar palmeras, bajar el Serpentín, que es una pista peligrosa también por la cantidad de huecos que hay, o el mismo Dunas. Cuando subo no hay mucho problema porque uno va lento, pero cuando uno baja hay demasiados huecos, ¿no? Entonces en la bici de gravel eso se pasa muchísimo mejor, es casi como pasarlo con una montañera, ¿no? Y si por ahí me animo a meterme en la trocha, pues igual, la misma bicicleta me sirve. Lo único que no voy a poder hacer obviamente es irme pues al Chirimoyo, que es lo que hacía antes, o irme aquí al Cardal, a toda esa zona. Bueno, inclusive el Cardal creo que se puede hacer también en gravel. Pero entonces estoy perdiendo eso. Pero digamos que para mi caso en particular, pues yo no ando muy seguido por ahí. A la montaña voy de vez en cuando. La última vez fui con mi amigo Ángel, que hace, no sé, como 4 o 5 meses que nos fuimos al Carro Viejo, si no me equivoco. Entonces no es algo que pase a cada rato. Entonces, en mi caso en particular, si tuviera esa dolorosa decisión de elegir solo una,
yo me voy por la bici de gravel, así a ciegas. Y esto ya lo tenía claro inclusive antes de tener la bici de gravel. Mi amigo Manuel fue el primero al que vi con una bici de gravel acá, hace ya como 8 años atrás. Y desde que vi su bicicleta yo dije, no, yo necesito una así porque ya intuía pues que la iba a pasar mucho mejor con esa bici que con la bici de ruta. O sea, obviamente la bici de ruta la disfruto, pero yo, para ser franco, casi todos mis rodajes los hago con bici de gravel. Los fondos, los entrenamientos de series, como este de acá, series en el llano, series en escalada, en buen terreno, en terreno abrupto, como las trochas de Cieneguilla, o en asfalto roto. Entonces, la bici de gravel me sirve para absolutamente todo. En la bici de gravel me puedo ir a Cayahuanca, que es bastante lejos, sin ningún problema, voy rápido y voy en una bici cómoda. Lo más lejos que he hecho es me he ido hasta Matucana un día, fueron como 9 horas creo de pedaleo en total. Yo encantado con esa bicicleta, que también lo podría hacer con la bici de ruta, pero es que la bici de ruta, al tener las llantas más delgadas, es más incómoda. O sea, no todo el asfalto en Lima me va a permitir estar cómodo siempre, ¿no? Entonces, entre las dos yo digo bici de gravel. Y frente a la montañera, pues ya lo expliqué, con mayor razón, por la posición básicamente, bici de gravel. Entonces, bueno, esa es la consulta que tenía mi colega y televidente del canal Fulvatios, porque él creo que también lo que me ha dicho es que está tentado de dejar la bici de ruta y cambiarla por una gravel. Yo creo que si no hay otra opción, si solamente hay que tener una, yo creo que mi colega no se va a arrepentir, lo va a disfrutar bastante bien con esa bici de gravel, ¿no? Y bueno, ya pasando a otros temas también, a ver, quería hablar de algunos hechos, algunas carreras que han pasado que me olvidé de comentar. Hace una semana, creo un poquito más, fue el Ironman 73 de St. George, que es una carrera importante dentro de los 73 ahí en Estados Unidos. Y yo justo los días previos había visto el video de Lionel Sanders, que es un triatleta muy reconocido, muy querido por la afición, porque es muy mediático, porque tiene su canal de YouTube que todo el mundo ve. Y entonces Lionel hacía una recapitulación de los últimos 10 años, creo que es todas las carreras del Ironman St. George 73 y el full a las que él ha ido, ¿no? Y contaba desde la primera vez que no le fue muy bien, y después en la segunda, tercera, de ahí cuando empezó a ganar. Creo que en todos estos años ha ganado 4 veces. Entonces le ha ido bien algunas veces y otras no tan bien, ¿no? Pero St. George es un circuito duro, tiene mucha escalada en la bicicleta, y corriendo también, o sea, no es plano, o sea, tiene sus lomas, sus subidas y bajadas. Entonces, por eso es que me puse a ver la carrera, la transmisión ahí que dan en el YouTube, y la verdad es que la carrera, bueno, la ganó Lionel Sanders, y fue un carrerón para mí, porque Lionel, como siempre, no nada bien, salió como a 2-3 minutos de los punteros, pero rápidamente se puso adelante en la bicicleta, y la verdad es que yo no sé cuántos vatios habrá sacado Lionel, pero el tiempo que hizo fue 1 hora 58. O sea, el mismo tiempo que hizo el ganador del Ironman 73 aquí en Lima. Y ese circuito de St. George, como digo, es montañoso, o sea, tiene bastante escalada. Entonces, yo sinceramente, o sea, ha sacado 45 o 46 de media en ese circuito bastante duro, ¿no? Y después se bajó a correr y corrió en 1 hora 11. También más rápido que el ganador que corrió acá en Lima, ¿no? Entonces, el tiempo total que hizo, 3 horas 37. En St. George. Entonces yo estaba pensando, ¿no? El ganador aquí en 73 Lima fue Casimir Moin, que es un francés, que justo lo vimos en Milimétrica en la semana previa a la carrera. Fue a rodar ahí con el pelotón. Casimir hizo 3 horas 39, ¿no? O sea, es un buen tiempo. Creo que es el mejor tiempo que se ha hecho acá en este circuito. Pero ¿qué pasaría si viniera pues Lionel Sanders o cualquiera de los que son los top, ¿no? Como Ditlev, como el mismo Christian Blumenfeld, o no sé, o cualquiera de los top. Entonces no sé qué tiempo harían, la verdad, harían 3 horas 25, 3 horas 30, no sé, algo por ahí, ¿no? Pero la verdad es que me llamó mucho la atención el tiempo que hizo Sanders en ese circuito, y me dio mucho gusto que gane también, ¿no? Porque Lionel lo hemos visto en Hawái últimamente y no le ha ido nada bien, ha quedado muy atrás, pero el hombre pues en 73 sí creo que es imbatible, ¿no? Es muy muy fuerte en 73, sigue ganando carreras importantes. Entonces yo creo que Lionel todavía está vigente, yo creo que debe seguir yendo a Hawái, y vamos a ver pues si algún día se le da a ganar, que yo creo que es difícil, pero soñar no cuesta nada. Bueno, eso en cuanto al 73. Y después, bueno, estamos ya en pleno
pleno Giro de Italia, pues entonces yo estoy disfrutando mucho el Giro, hasta ahora me está gustando, yo leo los comentarios ahí en las redes sociales, en los foros, en el Twitter, mucha gente está aburrida porque no pasa nada, pero es que las grandes vueltas son así, pues, ¿no? O sea, no son como las clásicas que los ciclistas van a morir en la carrera en sí porque no hay otro, no hay el día después, ¿no? En cambio en las grandes vueltas hay que dosificar esfuerzos. Entonces lo de Albania yo creo que bien, 2 etapas que ganó Pedersen. Después de Albania el Giro ya se movió ahí a Italia y está empezando de sur a norte, o sea, empezaron ahí en la parte sur en Lecce, que si vemos el mapa de Italia, que es como una bota, la etapa 4 del martes ha sido ahí como en el taco de la bota, ¿no? Y de ahí hemos ido subiendo poco a poco. Entonces ha habido sprints. Me gustó mucho la etapa del miércoles, que fue la etapa 5, que tenía un final duro, tenía repechos exigentes al final. Y me acuerdo que, bueno, Pedersen estaba aguantando ahí con su gregario Vacek, que este chico Vacek está pero muy bien, o sea, me ha sorprendido gratamente. Y de pronto Primož Roglič atacó, no sé muy bien para qué, no sé si quería buscar la etapa o de repente simplemente quería desarmar ahí al trencito ese que estaba armando Pedersen, seguramente para intentar él después o qué sé yo, ¿no? Pero y en parte lo consiguió, o sea, porque Primož puso un ritmo ya que no pudo seguir Pedersen y Pedersen se quedó cortado. Yo dije, aquí no, ya se quedó Pedersen porque se veía pues que todo el mundo lo pasaba, ¿no? Sin embargo, todavía quedaban 2 o 3 kilómetros para la meta y Pedersen pudo reconectar. O sea, la verdad es que yo no sé cómo hizo, porque yo lo veía ya muerto en el repecho anterior. Y llegando a meta, ya estaba nuevamente en el pelotón de avanzada de los que iban a disputar la etapa. Y el final era también en un repecho, creo que al 8%, 7%, ¿no? Al final, la cosa es que ganó Pedersen y para mí eso fue algo heroico, ¿no? O sea, épico, mejor dicho. Porque esa etapa yo creo que ya la tenía perdida en el repecho anterior cuando se cortó.